una vez más, bienvenidos al Discipulado Fundamentos Espirituales 2. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Los invito a que nos unamos por un momento en oración, que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando a cada uno conforme a su necesidad. Padre, en esta hora, Dios, aquí estamos delante de ti, en el glorioso nombre del Señor Jesús. Venimos para darte gracias porque tú eres bueno, santo y precioso, digno de ser alabado. Gracias por este nuevo día, por la vida, por la salud, por cada persona que se conecta en directo, por los que están en diferido, por cada discípulo, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría, el denuedo y el favor para poder transmitir lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Venimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, finalizando el capítulo 6. Retomamos desde el versículo 8 para contextualizar un poco acerca de la clase anterior. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Podemos mirar cómo este hombre que empezó sirviendo a las mesas era parte de los 7 que fueron escogidos para poder servir a las mesas, llevar la comida, lavar la loza, arreglar. Cómo Dios, debido a que fue fiel en lo poco, lo puso en lo mucho. Y empezó a predicar y estaba lleno de la gracia de Dios, del poder de Dios. Se levantaban a contender con él. Sin embargo, no podían resistir a la sabiduría que había en él y, por supuesto, al denuedo y al poder del Espíritu Santo de Dios. Pero en el versículo 11 vemos cómo el enemigo tiene artimañas y podemos ver de dónde viene el soborno. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Acá podemos mirar de dónde es el soborno. Sobornaron a unas personas, les pagaron para que dijeran mentiras que lo habían escuchado hablar contra Moisés, porque ellos adoraban a Moisés, la enseñanza, la ley mosaica. Sin embargo, era de apariencia porque no la practicaban, no la vivían. Decían, somos de Moisés, somos de la ley, pero hacían todo lo contrario a lo que la ley de Dios enseña: no robar, no matar, y entre el no robar está no sobornar. Y lo hicieron así, sobornando a las personas para que testificaran en contra de él y que lo habían escuchado hablando de Moisés y de Dios. Decían amar a Dios, pero con los hechos lo negaban por completo. ¿Cómo es que una persona que dice que ama a Dios es capaz de sobornar a alguien para que calumnie a otra persona y diga cosas que nunca esa persona ha dicho? Y el propósito era matarlo. Entonces, ¿hasta dónde personas desde esa época usaban el nombre de Dios para matar a muchos? Y por eso es que las personas, sin comprender estas cosas, se vuelven entre comillas ateos, que no creen en Dios. Porque hay personas, y ha habido muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad, diciendo ser de Dios, pero haciendo cosas terribles como estas. Primero sobornaron y después el propósito era matarlo. Y dice la palabra que soliviantaron, es decir, levantaron al pueblo contra Esteban. Y todo porque él predicaba el evangelio del Señor Jesús.
Si hay algo que al diablo le arde es cuando una persona predica el Evangelio del Señor Jesucristo. No lo puede soportar porque el diablo sabe que el Señor Jesús lo venció y rescató para su iglesia todo lo que el diablo le había robado a Adán, que era la mayordomía que Dios le dio a Adán para que mandara en toda la creación de Dios. Pero cuando desobedeció a Dios, pues el diablo tomó esa mayordomía. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, va y le quita eso que le robó a Adán y se lo entrega a la iglesia del Señor Jesús. Por eso cada persona que hable el Evangelio del Señor Jesús debe saber que el enemigo se le va a levantar. Y va a usar personas como lo hizo acá. Solo que Dios nos guarda en su amor y en su misericordia. Pero Esteban se convertiría en el primer mártir de la iglesia cristiana. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, al lugar donde lo iban a sentenciar a muerte. Y pusieron testigos falsos, los falsos testigos desde esa época, que tanto daño han hecho. Tremendo, cómo es que una persona se deje sobornar para testificar contra otra, sabiendo que lo que va a decir es mentiras. Por eso la mentira es del diablo. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Él nunca llegó a hacer esas cosas. Él predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor lo respaldaba con milagros, con señales, con prodigios. Y eso hizo que se llenaran de envidia y de furor y que tomaran la decisión de llevarlo a la muerte. Les dice, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Decían ser seguidores de Moisés, decían ser seguidores de Dios y hacían todo lo contrario, porque en la ley de Moisés está escrito, no matarás, no dirás falso testimonio. Y mire cómo lo hicieron para lograr su objetivo. Por eso la palabra enseña, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es que creamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Porque la única forma de presentarnos delante del Padre es a través del Señor Jesucristo, porque Él con su sangre preciosa borró nuestros pecados y en Él somos justificados para con Dios. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios testificaba de Él, pero a pesar de eso, cuando hay una persona enceguecida por la envidia, por la ira, aunque el mismo Señor Jesucristo se aparezca, no le obedecen. Dios hizo que ellos vieran a este varón como si fuera un ángel. Sin embargo, no fue suficiente. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo empieza este varón de Dios a describirles la relación de Dios con el pueblo de Israel, comenzando desde Abraham, que es el padre de la fe? Y cómo desde allá empieza y los atraviesa por toda la ley de Moisés. Recordemos que Abraham fue cerca de 1000 años antes que Moisés naciera y que a través de Moisés fue que se dio la ley. Cuando estaba Abraham es la dispensación de la promesa, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este varón de Dios empieza a describirles desde allá. Versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí nuestro Padre Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Les está describiendo lo que ocurrió con ellos, cómo Dios lo profetizó a través de Abraham, lo que iban a vivir en Egipto. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Se remonta 2000 años atrás. Les empieza a explicar, porque estaba ante los conocedores de la ley, pero si había alguien que conocía la ley, aunque ya no estaba bajo la ley, era Esteban. Era un discípulo de los discípulos del Señor Jesús, un hombre que había estudiado la palabra al detalle. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto es la Biblia. Y acá podemos mirar cómo este varón toma y les da una cátedra impresionante y era lleno del Espíritu Santo que lo hacía. Continúa en el versículo 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer de sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 705 personas. 705 personas, descendientes directos de Abraham, llegaron a Egipto. Allí se multiplicaron a millones. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Gloria a Dios. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Recordemos que José, que fue vendido por sus hermanos, que quisieron matarlo, que tuvo que enfrentar todo tipo de cosas, Dios lo procesó, pero llegó a convertirse el segundo después de Faraón en Egipto. Y por supuesto que él, gracias a la sabiduría que Dios le dio, interpretó el sueño y guardó a Egipto que muriera de hambre, al igual que otras naciones, entre ellos los descendientes directos de Abraham. Cosas que Dios sabe de antemano, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Sin embargo, murió José y después del tiempo llegó un rey que no tenía idea o no quería saber de lo que el pueblo de Israel había hecho a favor de ellos a través de José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que
se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de aquellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que había maltratado a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Cómo este hombre, Esteban, de verdad que había estudiado la palabra? Y miremos qué ocurrió. Pasados 40 años, un ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Este hombre, lleno del Espíritu Santo de Dios, manifestaba todo acerca de, desde antes de la ley, 1000 años antes, después a través de la ley, les narra en detalle. Pero miremos qué ocurrió. Y le dijo el Señor: quítate el calzado de sus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Hay algo tremendo, y es que el pueblo de Israel gemía a causa de la servidumbre en que se encontraban, porque eran oprimidos y maltratados duramente por Faraón. Y Dios descendió para librarlos y llamó a Moisés. Vemos cómo Dios siempre usa a hombres comunes y corrientes para que hagan cosas que Él quiere que sucedan y que ocurran. Uno diría: bueno, ¿y por qué Dios mismo no los sacó de Egipto? Dios siempre usa hombres para hacer lo que Él desea. Pero mirar cómo, por ejemplo, el mismo pueblo de Israel no lo entendía, no lo entiende. Y no es diferente. Hoy Dios levanta hombres y mujeres con propósitos grandes de bendecir un barrio, una comunidad, una ciudad, un país. Sin embargo, las personas no lo comprenden. Y al igual que ocurrió con Moisés, de igual forma persiguen a este hombre o a esta mujer que se esfuerza por ser un instrumento de Dios. Y eso mismo le está ocurriendo a Esteban en esta historia bíblica, en este relato en el que nos encontramos. Alabado sea Dios. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo,
y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Mire cómo este varón los lleva hasta Abraham, atraviesa todo Egipto, les narra acerca de Moisés, a quien ellos decían creer, servir y a Dios, pero era completamente falso. Y acá les dice, este Moisés profetizó acerca de Jesús de Nazaret. ¿Cómo va el Antiguo Testamento? Les da un paseo y los trae y les habla del Señor Jesucristo, de quien Él es testigo y a quien Él está predicando. Este Moisés es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvían a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido, porque Moisés había subido al monte y estaba con Dios recibiendo las tablas de la ley, y duró 40 días. Y ahí fue cuando se levantaron y le pidieron a Aarón que les hiciera ídolos, que les hiciera un dios, y todos llevaron sus joyas, sus brazaletes y todas las cosas para que hiciera ese becerro de oro. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y las obras de sus manos se regocijaron. Increíble, ellos vieron cuando el mar rojo se abrió en dos, cuando llovió maná sobre el desierto, vieron las maravillas que Dios había hecho a través de Moisés. Sin embargo, se rebelaron y ya no querían obedecer a Dios. Y a ellos es que estos que ahora se levantan contra Esteban dicen obedecer a Moisés. Ocurría igual que con esas personas allí en el desierto. Y repito, hoy día también, esos demonios que usó el enemigo en esa época para afectar a Moisés, después para afectar al Señor Jesucristo, a Esteban y a todos los discípulos, esos demonios no han muerto, toman nuevas personas, y hoy día cuando hay un hombre, una mujer que predica el Evangelio del Señor Jesucristo, el enemigo usa esos demonios para usarlos en personas y se levantan contra quienes enseñan el Evangelio. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Maloc, un dios pagano de que ellos adoraron, y la estrella de vuestro dios Refán, otro dios, figuras que os hicisteis para adorarlos. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios también se enoja. Y la palabra dice que Él azota a todo aquel que recibe por hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no castiga, a quien su madre no disciplina? Se levanta sin temor de Dios y va a ser un problema para la familia y para la sociedad. Dios a sus hijos los disciplina. A su pueblo de Israel permitía que se levantaran, que lo tomaran cautivo, que lo llevaran de nuevo, y acá dice: los dejaré llevar más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Cuando Moisés subía a la presencia de Dios allí en el monte Sinaí, ese monte es tipo de oración, Dios le daba visiones. Dios pudo ver el verdadero tabernáculo en el cielo. Dios es precioso, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres,
hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? Acá Esteban les está hablando de la grandeza de Dios. Dios no es un hombrecito, Dios es un poderoso gigante que llena los cielos y la tierra con su presencia. ¿Qué casa me habréis de edificar? Dice el Señor. Verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Acá ya los paseó por todo el Antiguo Testamento, ahora los está confrontando y les dice, así como hicieron los padres que se levantaron contra Moisés, hoy ustedes se están levantando contra mí porque anuncio y predico el Evangelio del Señor Jesucristo, del profeta, de quien Moisés dijo, de vuestros hermanos levantará profeta. Dios levantará profeta, a él oiréis. Y acá les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Se escudaban en la ley, se escudaban en Moisés, se escudaban en Dios, pero no obedecían ni a Moisés, ni a Dios, ni a nadie. Se levantaban contra quien predicaba el Evangelio del Señor Jesús por envidia. Y hoy ocurre lo mismo, mis amados hermanos. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. A pesar que les paseó por toda la ley de Moisés, desde Abraham 1000 años antes de la ley, acá se ve cómo el diablo los usaba y estaban enfurecidos. Siempre que se anuncie el Evangelio, el diablo se levantará y se enfurece. Gloria a Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Y por supuesto esto aún los llenaba más de ira contra este varón. Esto ocurrió así como lo estoy hablando de manera literal. Hombres usados por el mismo diablo y hombres que decían que eran seguidores de Moisés, que vivían la ley de Moisés y que adoraban a Dios, que en nombre de Dios supuestamente perseguían a quienes creían en el Señor Jesucristo. Recordemos que eso mismo le sucedió a Saulo de Tarso, pero tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su vida fue transformada. Dio un giro de 180 grados. El Evangelio del Señor Jesucristo se ha predicado y se predicará. Y Dios tiene instrumentos. El enemigo se levanta contra uno, pero Dios le levanta 100, 1000, los que sean necesarios. Y ha llegado hasta el día de hoy esta palabra, gracias a esos hombres que no les importó entregar su vida con tal de obedecer al Señor y que el propósito de Dios se cumpliera en ellos. Alabado sea Dios. Padre, en esta hora te doy gracias por esta preciosa palabra con la que tú nos recuerdas y nos muestras a través de ella que a través de la historia de la humanidad tú has sido bueno con tu pueblo Israel que tú escogiste, con tu iglesia, pero que somos desobedientes, así como lo fue el pueblo de Israel. Ten misericordia del pueblo de Israel, Padre, bendecimos a ese pueblo, bendecimos la iglesia del Señor Jesucristo y creemos que las puertas del Hades
no prevalecerán contra tu iglesia. En esta hora proclamamos sanidad, liberación, bendición, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Con el favor del Señor nos veremos en la próxima clase. Un fuerte abrazo y el Señor les continúe bendiciendo en gran manera.